están tan locos que eso se ha ido polarizando y el fenómeno se sigue extendiendo y hay algunas ramas que odian a Jesucristo, otros simplemente lo tienen como un profeta, otros literalmente no le dan la misma divinidad que el Padre y no entienden que el Padre y Jesucristo son uno. Y otros no quieren saber del nombre de Él y todo el tiempo es el nombre del Eterno, del Elión, y de otros nombres más. Bueno, la cuestión es que estos personajes salieron de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. La Biblia registra claramente y cuál es el espíritu del anticristo. Aquel que niega al Padre y niega al Hijo. El que niega al Hijo también niega al Padre. Dice la Biblia, el que niega al Padre también niega al Hijo. Y literalmente la misma doctrina que niega a Jesucristo de las falsas sectas existentes desde hace ya casi 200 años, pues se han seguido polarizando más otras sectas como esta. Y este fenómeno apareció en Inglaterra por allá a principios del 1800, del 1900, perdón. Y se volvieron, en aquella época cuando empezó estaba bien, porque eran judíos y se volvieron movimiento de judíos mesiánicos que se formó en Inglaterra y luego en los 1960 en Estados Unidos pues tomó otro nombre y se fortaleció. Y estos eran judíos étnicos nacidos en los Estados Unidos, pero judíos de verdad con apellido que conocieron a Jesucristo a través del cristianismo. Y luego empezaron a tratar de convertir a otros judíos, pero como ellos son judíos, pues inclinaron también sus enseñanzas a la Torá y a otras cosas más, y pues cosas que es de su cultura. En cambio nosotros, los que no somos judíos, pues sabemos que Dios dijo ir y predicar el evangelio a todas las naciones, ¿verdad? Y nosotros pues caímos en esto que Jesucristo dijo: también tengo un rebaño que no es de este redil, ¿entiendes? Ellos también tendrán un pastor, habrá un rebaño y tendrán un pastor, y ahí entramos nosotros los gentiles. Y la revelación que ni los mismos apóstoles la tenían, la recibió ¿quién? El apóstol Pablo, a quienes esta gente yahwehwistas también enseñan que es un hereje, un falso profeta y un falso apóstol, ¿verdad? Los radicales de esto. Bueno, este movimiento en los Estados Unidos se propagó, pero ¿qué pasa? Otros cristianos, que yo deduzco que quizás no eran de nosotros, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pues estaban en la iglesia de manera religiosa, y entonces pues ya tú sabes que la religión siempre se basa en las obras. Y entendieron, según su crítica, que nosotros los evangélicos estaban mal, y ellos decidieron pues profundizar más en los ritos judíos, ya que la Biblia, ellos entendieron que como parte de los judíos, pues entonces hay que estudiar hebreo, y por ahí arrancó sus métodos y ritos. Todo es copiado de la Torá y del Talmud. Y esto es increíble, porque lo que empezó algo tan pequeño, porque empezó con los judíos, pero era de justificarse porque como ellos son judíos, pero los no judíos, ahí es donde empieza el movimiento que es el movimiento de raíces hebreas, y es el que está perjudicando a gran parte de esta humanidad, y las personas no se dan ni de cuenta. Voy a leer algunos datos. Dice: el movimiento de las raíces hebreas, también conocido como el movimiento mesiánico judío, es un movimiento religioso minoritario nacido de las iglesias como la Iglesia de Dios del Séptimo Día y otras iglesias adventistas que combinan elementos del cristianismo y del judío. Sabemos que las iglesias adventistas el séptimo día pues guardan el sábado, y ya el apóstol Pablo pues todo eso está claro en las escrituras, ¿entiendes?
No vamos a guardar los días, los meses y el año. Y no nos vamos a someter a preceptos tales como no toques, no gustes, no manejes. Ni tampoco vamos a guardar días de fiesta ni lunas nuevas. El apóstol Pablo fue clarísimo con esto. Pero no, ellos entienden que hay que ir a la Torá, pero mayormente al Talmud, y celebran cuantas fiestas hay, inclusive de los tiempos de los macabeos. Y es una cosa tan increíble que estas personas todavía a Jesucristo no se les ha revelado en el corazón y cayeron en los mismos ritos de aquellos que quienes crucificaron a Jesucristo. Ok, dice aquí: no hay que confundirlo con los verdaderos judíos mesiánicos, que son judíos étnicos verdaderos que adoptan el cristianismo. Y ahí entra lo que le acabo de mencionar, ya que esto nació en el 1960 en los Estados Unidos con un movimiento fuerte que a su vez fue el británico, que empezó a principios del 1900. Y esto era en judíos verdaderos, no como estos personajes gentiles que se cambian el nombre a Jesucristo. Y entonces seguimos leyendo. Sus seguidores afirman que son judíos étnicos. La premisa del movimiento Raíces Hebreas es la creencia de que la iglesia se ha desviado mucho de las verdades enseñadas y conceptos hebreos de la Biblia. Según ellos, parten de que nosotros tenemos la Biblia del griego y no, porque como la religión es judía, tiene que ser hebreo. Y en base a este principio, todos nosotros somos paganos los que creemos en Jesucristo. Todos nosotros somos paganos, pero entonces ahí es que ellos se inclinan a estudiar el hebreo y se copian todos los nombres y ritos y nos paganizan a nosotros, ¿ok? Algunos de los puntos que ellos tocan, dicen: integran términos o vocablos de idioma hebreo y arameo en la liturgia y oración, así como el estudio de textos tradicionales judíos en vez de los términos transliteracionales y otros idiomas. Creen que el idioma hebreo es original y puro y los demás son paganos. El uso de versiones propias de la Biblia de este tipo de movimientos hebraístas, como la Biblia Kadosh, israelita, mesiánica o el Código Real, restaurando idioma hebreo de los supuestos manuscritos originales en hebreo del Nuevo Testamento, niegan que el Nuevo Testamento haya sido escrito en griego y por tanto es paganizado. Somos unos paganos porque no aprendimos a leer el hebreo. Según ellos, el idioma hebreo es sagrado, revitalidad de importancia mayor al Viejo Testamento, vigencia y estudio de las leyes de la Torá, incluso adoptar algunas de las antiguas leyes civiles israelitas. Esto está brutal, ¿verdad? También acogen otros textos sagrados del judaísmo como el Talmud, Midrash, Halalá, Zohar y la Cábala. La imposición de usar las 4 letras del tetagrama del nombre de Dios con búsquedas de formas de pronunciación como Yahweh o Yahweh, y creen en que apareció en el Nuevo Testamento, y por tanto si ellos creen que apareció en el Nuevo Testamento, pues hay que cambiar todos los textos donde es Señor y Dios del Antiguo Testamento, y por ende las versiones que ya mencioné todas les cambian el nombre, donde dice Dios ponen Yahweh. ¿Entiendes? Pero fueron ellos. Eso no existe en ningún texto bíblico de 2000 años de historia. Ni Josefo, que fue uno de los judíos convertidos de más renombre que escribió, y que gracias a este hombre que escribió nosotros conocemos tanto de lo que sucedió. Ni de Josefo menciona esto que ellos están diciendo. No, pero ellos aparecieron ahora en el 1900 a cambiar toda la temática. Ok, seguimos. La observancia de las leyes y las prácticas judías, como la observancia del Shabbat, guardar el sábado, también son uno de los requisitos de ellos. Y sin embargo, la gran mayoría de ellos comen carne, lo predican y se dan guilla y pompito, y a muchos de ellos los he visto comiendo carne. O sea, que todo es una apariencia. Ok, seguimos. Son más divergentes dependiendo de la organización sobre la identidad de Dios y el Mesías, porque hay ciertas entidades de esto de raíces hebraicas y movimientos judaizantes
que tienen a Jesucristo como que es el Mesías, que le llaman Yeshua Mashiach, o Yoshua, o Yeshua, Jehová. Bueno, depende, ¿verdad? Porque yo no hablo hebreo, así que pueden reírse. Pero hay cierta rama de estos hebraizantes que sí creen en Cristo. Lo único es que no le dan la deidad que es igual al Padre. O sea, el Padre es, no es igual al Padre. Jesucristo es el Mesías, pero no es igual al Padre. Y cambian también ahí la temática. Están los que creen que Él es el Hijo de Dios y que Cristo trajo las enseñanzas, pero transversaron todas las escrituras para enfocarse en el nombre del Padre y no del Hijo, ¿entiendes? Cosa que no existe. Lo más brutal de esto es que en ninguna universidad se enseña este revolú, que es lo más grande, excepto en las hebreas, pero esa es su creencia. Allá en los judíos mesiánicos, pero no en los gentiles que dicen ser hebreos y que se cambian el nombre. Usted ve un judío verdadero que ve a uno de estos charlatanes, porque yo digo que son unos charlatanes, y usted se va a darle cuenta que se burlan. Los judíos se burlan de ellos. Dice que se fumó este, que se bebió este, que pepa se tomó este, que se cree judío. Se cambian el apellido, como este muchacho Dan Abraham, el argentino, y los que fueron pilares en cambiar esta versión, que tienen a estos pobres gentes intelectuales, que Dios los guarde y les conceda arrepentimiento para que puedan entender la verdad. Bueno, vamos a seguir aquí. Afirman una conexión espiritual y cultural con el pueblo judío y la tierra de Israel, y en algunos casos el apoyo a la causa sionista. Creen que aunque aparentemente sean gentiles no judíos, cuando se convierten a Cristo son hechos judíos. O sea, que esta gente están fumando algo raro, se están metiendo algo raro, porque ellos entienden que una vez se convierten por Yeshua Mashiach, pues son judíos. Siendo gentiles, ahora son judíos y se cambian hasta el nombre. Ellos rechazan el concepto de iglesia, de los creyentes en Jesús como el pueblo de Dios en vez del de Israel. Celebración de la Cena del Señor cada año, el 14 del Pesat. Uso del calendario judío y otros antiguos calendarios lunar bíblicos verdaderos, regir el término determinado por Dios y que cada día de la creación corresponde a una respuesta también o periodo, pacto, dispensación, tiempo específico del plan de Dios. No usar la pronunciación de los nombres de días, meses gregorianos por considerarlos como paganos. La adopción de rituales, símbolos judíos en la adoración, el uso de candelabro y 7 brazos, la menorá, la mezuzá, la estrella de David, la kipá, el chofar y danzas hebreas, sinagogas, vestimenta judía, etc. O sea, que estas personas son como usted y yo, gentiles, de momento, de la noche a la mañana, se les mete en la cabeza que si yo me pongo una cosa en la cabeza o me visto de cierta manera y empiezo a pronunciar 3 o 4 palabras en hebreo, soy más espiritual que los demás, ¿entiendes? Y ando en la veda. Y este es el disparate más grande que ha existido sobre la historia entera. Y pues, entre más siguen pasando los siglos, transcurriendo los siglos de la historia, peores. Y bien Jesucristo había hablado de todo esto que iba a surgir. Y el apóstol Pablo, en los tiempos, esto que está ocurriendo ahora, ya había ocurrido en los tiempos de Pablo. Sabemos que el evangelio vino, el movimiento pentecostés, el apóstol Pablo se convirtieron 5,000, después 3,000, después la predicación y el avivamiento a través de Felipe, después de la persecución y muerte del martirio de Esteban, y el evangelio se siguió propagando. Antioquía, aunque ya los judíos no entendían todavía correctamente lo que estaban haciendo, pero Dios de alguna manera en su soberanía se seguía propagando toda la palabra de Dios en aquel entonces. Y todavía los apóstoles habían dicho que no predicaran la palabra en Antioquía después de lo de Felipe a griegos no, sino totalmente a los de la descendencia judía. Pero 2 personas no se sometieron a este precepto y empezaron a predicarle a los gentiles y hubo un impacto. Entonces que Bernabé busca a Pablo
Y porque Pablo era el que estaba hablando de esto, pero nadie le hacía caso, pues fue y lo buscó. Y de ahí entonces que la cosa se enciende y el resto de las iglesias gentiles, en base a los 3 viajes misioneros del apóstol Pablo, reciben la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo, mientras hizo todas estas cosas, siempre la posición la tenía de parte de quienes, de los judaizantes en la sinagoga, ¿entiendes? Donde ellos entendían, los judaizantes, que el apóstol Pablo estaba mal, pero las personas que aceptaban el mensaje de Pablo, ¿quiénes eran? Pues los que de gracia divina tenían una regeneración, una transformación poderosa a través de la obra del Espíritu Santo que partía del mensaje que el apóstol Pablo recibía. Entonces el apóstol tenía la autoridad y los apóstoles como Pedro, que dice que él endosaba al apóstol Pablo, apoyaba al apóstol Pablo, y aunque él escribía de ciertas cosas difíciles, los cuales los indoctos tuercen para su propia perdición, Pedro decía que no, que de esto escribe Pablo, él lo apoyaba, porque ahora estos hebraizantes modernos quieren decir que el apóstol Pedro estaba mal y que Pablo es un pagano, ¿entiendes? Y es que esto es algo serio, pero este fenómeno ya ellos desde la Biblia ya lo estaban atravesando, y Pablo le escribió a Timoteo en el capítulo 1, a Tito, perdón, y le dice que no estén peleando por fábulas y no, dejándose llevar de fábulas judaizantes. ¿Entiendes? Estos judaizantes que lo que quieren es volver a la gente, circuncídate, tienes que hacer esto, si no, no eres salvo. Eso es obra. Y toda la guerra del apóstol Pablo era esa, con esos personajes que no querían aceptar a Jesucristo y su gracia, sino que entendían que la salvación era en Dios Padre y a través de las obras, como la ley, y no entendían el apóstol Pablo era un tártaro desglosando esto de la ley. La ley se introdujo para que el pecado abundase, y por cuanto el pecado abundó, pues la ley sobreabundó. Nadie puede justificarse a través de las obras de la ley, porque si dice la Biblia, escrito está: maldito todo aquel que no permanezca en estas obras para hacerlas. Entonces, como nosotros los seres humanos siempre somos humanos y fallamos, pues vamos a estar todo el tiempo malditos. Pero Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Y esto es a los judíos, todavía no están hablando de nosotros, ¿entiendes? Y Jesucristo, quien era la promesa esperada a través de todos los profetas y la ley desde Génesis 3:15 hasta su venida, fue el que con señales, milagros y prodigios puso el Padre y respaldó el Padre, y murió y resucitó y nos redimió con su sangre preciosa y nos regaló su gracia divina. Y Él en nosotros es que hace estas obras que estaban preparadas de antemano, desde antes de la fundación del mundo. Verso 10 del capítulo 2 del libro de Efesios: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Dios produce el querer como el hacer, Dios convierte el alma, Dios se mete dentro de nosotros, Dios nos enseña a palo, a leñazo, a las buenas, a las malas, y luego que aprendemos nos comisiona, nos envía, y con el poder de su Santo Espíritu y la madurez espiritual nosotros podemos enseñar a otros doctrinas. Pero estos personajes de hoy en día, judaizantes, hebraicos, simplemente es que nunca han tenido un encuentro con Jesucristo. Por eso es que dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y yo conozco algunos personajes de estos que antes estaban en el evangelio, eran tremendos truqueros, lo único que pensaban era en dinero, en fama y en lo demás. Y pues, ya tú sabes, por estar detrás de la avaricia se les metió un pichón. Conozco otros que pues tenían guía de intelectuales y siempre estaban contradiciendo a todo el mundo en la iglesia, y pues le sonaron bien las raíces hebreas y por ahí mismo se fueron. Hoy en día están con un guille de judíos y hasta el nombre se han cambiado. Y esto es una loquera, ¿verdad? Porque todo el propósito de la ley era llevarnos a Cristo. La ley fue el ayo, hasta que el día determinado Jesucristo llegara. La ley fue el esclavo que nos mantuvo a todos los judíos para llevarlo a Jesucristo. Una vez Jesucristo, ya la ley
pasó. La ley era sombra de lo verdadero, de lo que venía, dice el libro de Hebreos. Y ahora nosotros en Cristo tenemos la libertad a través del Espíritu y seguimos los mandamientos de ¿quién? Los mandamientos de Jesucristo. Y Jesucristo dijo que todos los mandamientos, los 10 mandamientos de la ley, de la Torá, pues se cumplen en una sola cosa: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y no mencionó, hay un dato curioso aquí de Jesucristo: amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cumples toda la ley. Pues ya, porque hay que estar guardando requisitos y cosas y convirtiéndome en judío cuando no lo soy. ¿Sabes? Esto es sencillo, mi gente, es sencillo. 1 más 1 es igual a 2. Aunque si no lo revela el Espíritu, lamentablemente nadie puede entender estas realidades. Bueno, seguimos. Hay un dato curioso en las Escrituras, y es que en los Evangelios, desde Mateo hasta Apocalipsis, el nombre, en ningún momento a Dios se le llama Yahweh ni Jehová. Y en los Evangelios, Jesucristo, quien es el Padre encarnado en la persona de su Hijo, nunca mencionó a su Padre como Jehová, Yahweh, Yahvé, o como le quieran llamar. Siempre se refirió a Él como Padre y Dios. Padre y Dios. Y los apóstoles siguieron la misma línea. Quizás por lo que decía el mandamiento que no se mencionara al Padre. La cuestión es que nuestro mayor ejemplo es Jesucristo. Jesucristo nunca lo mencionó, siempre fue Dios Padre, Dios Padre. Y la Biblia dice que nadie conoce al Padre si no es el Hijo, y nadie llega al Padre si no es a través de su Hijo. Y para poder llegar nosotros al Padre, pues es a través de Jesucristo. Ahora bien, me da mucha pena con todos estos movimientos hoy en día y muchos cristianos, ¿verdad? Pues yo no entiendo cómo rayos terminan en esto, pero es hasta chistoso cuando uno los ve. Ellos están condenando a todo el mundo porque ellos tienen la supuesta verdad, pero cuando un judío de verdad los ve a ellos, se burla, porque ellos no son judíos, hermano, no somos judíos. Mira, Lutero, cuando en Alemania intentaron escribir las escrituras en alemán. Mira, la imprenta y la Biblia, cuando se tradujo en otro idioma, gracias a Dios por esa obra maravillosa. Si la Biblia se hubiera quedado en hebreo, este mundo se hubiera acabado ya, yo creo. Porque dime tú, entonces ellos quieren enseñarnos a nosotros que si no aprendemos hebreo, entonces estamos condenados. Entonces esto es unas cosas que a veces se pierde el sentido común, como digo yo. Porque ya que ellos quieren sabiduría humana, pues vamos a hablar del sentido común. ¿Qué pasó? Perdieron el sentido común. La Biblia dice que por torpe que sea no se extraviará. Pues entonces ustedes me quieren decir a mí que si yo no digo ciertos nombres y participo de ciertos requisitos, estoy condenado. Están en las obras de la ley. Y lamentablemente nadie se justificará delante de Dios por las obras de la ley, dice la Escritura. Y la Biblia especifica: la ley de libertad del Espíritu en Cristo Jesús me ha libertado de la ley, del pecado y de la muerte. Y que yo no soy esclavo ni del pecado ni de la ley. Ya la ley no tiene potestad sobre mí. Contra tales frutos, mansedumbre, templanza, que es el Espíritu Santo dentro de mí, y todas las cosas que produce el INDE de mí, contra tales cosas no hay ley. Pero volvemos y repetimos: si el Espíritu Santo nos revela, no revela a nadie. Yo vine aquí para sacar un ratito para que ustedes puedan entender y abrir los ojos que literalmente este es el último tiempo, y esto va a seguir, este fenómeno va a seguir expandiéndose, va a seguir ganando adeptos, la gente va a seguir detrás de Dios por las obras de manera religiosa y no por la fe de Jesús. Y esto cada día nos dice más que nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios Padre, está a las puertas. Y no quiero decir que no le puedes decir Jehová, Yahweh. Si usted quiere mencionar el nombre del Padre todas las veces que usted quiera, menciónelo. Eso no es pecado.
Ahora yo quiero seguir el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo dijo que Él es nuestro Padre, pues yo le voy a llamar nuestro Padre. Él es nuestro Dios, pues Él es nuestro Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no critico que le llamen otro nombre, lo que sí critico es que si no mencionas el otro nombre, entonces estoy condenado, porque no es bíblico, no es bíblico. Y a todos ustedes que han aceptado a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador, en español o en el idioma que sea, manténgase agarrado de Jesucristo, porque no hay otro camino. Nadie llega al Padre si no es a través de Jesucristo. Y abrace la promesa del Espíritu Santo que está dentro de usted y mío, porque ese es el que nos va a levantar el día del rapto, el día de la parucía. Amén. Y nosotros, mientras abajo está la gran tribulación y el día de la ira, la hora de prueba de fuego que ha de pasar sobre el mundo entero, y sabemos que Dios no nos ha puesto para ira y que nosotros los que hemos nacido de Cristo somos justificados en Cristo y estaremos en las bodas del Cordero celebrando hasta el día entonces que realmente Jesucristo regresará a esta tierra a poner los pies sobre el monte Sión. O sea, manténgase en el Espíritu Santo de la promesa, porque en Él es que han sido bendecidas todas las familias de esta tierra. En el Espíritu de Jesucristo, en la sangre preciosa del Cordero y en la voluntad del Padre, que fue el que creó todas estas cosas. Dios le bendiga, Dios le guarde.